Gloria a Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a la palabra. Estamos en Colosenses. Colosenses capítulo número 4. Este día vamos a cerrar sobre esta temática que hemos estado compartiendo acerca de la importancia de la oración en la vida cristiana. Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. Leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Amén. Tomen asiento, hermanos. Repito un pensamiento que la primera vez que hablamos sobre esta temática mencioné, un pensamiento que hace muchos años el pastor F.B. Meyer de una iglesia bautista en Inglaterra dijo, que la gran tragedia en la vida no es una oración sin respuesta, sino la oración no ofrecida. Porque aparentemente es una tragedia cuando usted no recibe respuesta a la oración, pero definitivamente la oración siempre tiene respuesta, hermano. Siempre tiene respuesta. Probablemente la respuesta de Dios para nosotros a una oración puede ser no, pero es una respuesta. Aún el silencio de Dios puede ser una respuesta. Por tanto, en lugar de estar nosotros cavilando en nuestros pensamientos acerca de me irá a responder el Señor, ¿por qué mejor no orar? ¿Por qué no ir a la presencia del Señor? ¿Por qué no acercarnos a Él confiadamente? ¿Por qué no buscar la presencia del Señor? Y definitivamente, y aunque parezca ya muy machacado esto, pero lastimosamente, muchos cristianos, cuando ya no les queda otro recurso, es que oran entonces. Acabaron recursos, buscaron formas, buscaron salidas, buscaron alternativas, pero cuando no les funcionó todos los medios que quisieron practicar, a través de los cuales obtener una respuesta y una solución, pues entonces terminaron recurriendo al Señor. Pero creo que para nosotros los que hemos nacido de nuevo y conocemos al Señor, definitivamente no debería ser esa la actitud. Para nosotros, tal como lo plantea el apóstol Pablo como una indicación y como una exhortación, la perseverancia en oración debe ser esa vida consistente, natural de cada uno de nosotros. Porque de pronto para algunos es sobrenatural o fuera de lo normal el estar orando. Que alguien oró y ya ahora para muchos es extraño, porque ya muchos ya no oran, hermano. O hay que motivar a la iglesia cada 3 meses a una gran campaña de oración para que los hermanos oren. Cuando nosotros deberíamos de entender con gran claridad, hermano, que la vida de oración es parte normal de la vida cotidiana de todo cristiano, de todo nacido de nuevo. Y ese es el principio elemental que debe regirnos a cada uno de nosotros para que seamos consistentes en lo que a la vida espiritual respecta. Porque la consistencia en nuestra vida espiritual es tan esencial y tan importante que cada uno de nosotros tengamos que corroborar plenamente cómo está el nivel de dependencia de Dios a través de una vida de oración. El apóstol Pablo estaba preso, como bien aclara el texto bíblico, por la causa del evangelio. Había una razón, había un motivo, pero Pablo no estaba rugiendo con un dedo señalándole al Señor: qué barbaridad, mira cómo yo te sirvo y dónde me tienen. Yo soy tu siervo, Señor. Yo soy el apóstol Pablo, Señor. ¿Cómo es posible que me puedan tener metido acá? ¿Dónde estás, Señor? Lo hago así porque hoy en día muchas son esas las oraciones que algunos practican.
Y es que tenés que dármelo ya, Señor. Te lo ordeno. Sí. Pareciera que somos nosotros Dios y Él es nuestro sirviente. Como que tenemos a Dios acá en la palma de la mano y le estamos diciendo, si no me respondes. Y algunos dicen, si no me respondes me voy. Ya se puso a llorar el Señor. Porque se fue ese siervo, esa sierva. Dios sigue siendo Dios, lo reconozca usted, lo reconozca yo o no. Él es Dios. Él es Dios, mis hermanos. Lastimosamente intentamos a través de la oración manipular a Dios. Pero nosotros a lo que tenemos que aspirar es solamente a ser siervos suyos, hermano. Siervos suyos. Y mire, que podríamos entrar en una batalla como la batalla de Jonás. Jonás conocía quién era Dios, hermano. Jonás sabía quién era Dios. ¿Usted cree que el hecho de salir corriendo a buscar un barco para irse para Tarsis era que Jonás no conocía a Dios? No, pues si es que sí lo conocía. Por eso es que de forma rebelde intentó ir hacia el otro lado donde Dios lo estaba mandando. Porque Dios lo estaba mandando, ve al sur, no, él voy para el norte. Ve a Nínive, me voy para Tarsis. Según los estudiosos, Tarsis es la región de España en la actualidad. Y usted ve el mapa y va a ser todo lo contrario, hermano. Nínive quedaba acá en el lado de donde está Siria ahora, España para allá. No, yo me voy para allá. Tuvo que controlarlo el Señor primero con la tempestad en el barco y luego con el gran pez en el mar. Para que después de bien quemado, ¿verdad? Por todos los gases de estomacales de aquel animal, saliera a predicar. Pero después de predicar, él está esperando. 40 días, Nínive va a ser destruida. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Se sentó a esperar. Y como no pasara lo que él quería, porque ese era el deseo de él, ¿verdad? Nínive era precisamente la nación, ciudad enemiga de Israel, que los había estado cautivando, molestando siempre. ¿Quién quería que Nínive viviera de Israel? Nadie. Todos querían que Nínive fuera destruida. Pero cuando no pasa eso, Jonás le dice, por eso era que yo no quería venir, le dice. Por eso era que yo no quería venir. Porque yo sé que tú eres grande en misericordia. Ante la predicación de Jonás, toda la ciudad de Nínive entra en un profundo ayuno. Hasta los animales pusieron en ayuno, hermano. Al ver esa actitud, desde el rey hasta el más pequeño, se humillaron delante de la presencia del Señor. Entonces Dios se abstuvo de llevar juicio. Aunque cuando usted lee la historia, luego Nahum nos habla del juicio sobre Nínive, y de hecho, como 100 años después, Nínive sí fue destruida. Pero la bondad de Dios aplaca el juicio. Y cuando no viene el juicio, Jonás le dice, por eso era que yo no quería venir. Porque de alguna manera el nombre del profeta quedó mal parado. Jonás dijo que iba a pasar eso y no pasó. Pero es que hubo arrepentimiento. Pero es que se volvió al Señor la gente. Y para tratar de hacerle una pequeña enseñanza, Dios permitió que en una noche creciera una parra porque estaba en el desierto y parece que Jonás era como yo, ¿verdad? No tenía cabello. Y a la mañana siguiente, tranquilo, debajo de la parra, Jonás cubriéndose del sol. Pasó el día, en la noche Dios preparó un gusanito y ese gusanito fue y se comió el tallo de la parra. Cuando vino el sol, la parra seca. El sol le apretó a Jonás y empezó a molestarse. Y entonces Dios en su bondad se acerca a Jonás y le dice, Jonás, estás enojado. ¿Qué le hubiera dicho usted al Señor, hermano? No, Señor, yo no estoy enojado. No, pero Jonás era sincero, le dice, sí, le dice, hasta la muerte. Le dice.
hasta la muerte, le dice. ¿Y por qué estás enojado? Estás enojado por la parra, le dice. Mira, le dice, esa parra no te costó en lo absoluto. En un día nació, en otro día se murió y estás enojado por la parra. ¿Y cómo a mí no me va a doler? ¿Te duele la parra? Le dice, a mí cómo no me va a doler esa gente que está ahí en Nínive. A veces entramos en contradicción nosotros cuando nos toca que orar, hermano. Cuando nos toca que clamar. A veces nuestra vida de oración tiende a ser un tanto discriminatoria, hermano. Oramos por el que nos cae bien, el que nos cae mal, que se lo lleve el Señor. Clamamos por fulano, pero no por aquel. Aún más, nos encontramos con oraciones de juicio, hermano. Que le vaya mal, que no prospere. Y a veces encontramos ese tipo de oración, hermano. Entonces nosotros tenemos que entender con gran claridad que la oración debe tener un sentido. Y más allá, si yo voy a clamar o voy a interceder por algo, tengo que ver mi condición, cómo yo oro, cuál es el estado de mi vida espiritual, porque eso es lo que determina la forma de oración, el estilo de oración, la manera de orar. En realidad la oración tiene un sentido cuando yo aprendo a vivirla, a experimentarla, cuando yo disfruto estar en ella, cuando tengo una relación íntima con mi Dios, cuando yo he aprendido y he comprendido el poder de la oración para mi vida, la capacidad que tiene el Dios al cual yo clamo, cómo Él responde cuando yo clamo. Pero yo debo ver de qué forma yo lo estoy haciendo. Y la orden de parte de Dios que se plantea por el apóstol Pablo a la iglesia es perseverad. Sé firme. Sé constante. No es oraciones por necesidad solamente. Sabe que a veces oramos como que Dios fuera el médico de cabecera. Hay que llamarlo porque me enfermé. Hay que llamarlo porque tengo este problema. Pero una vez se solucionó el problema y una vez se sanó, se olvidó de Dios. No, ¿para qué, hermano? Si estoy bien, hermano. Como que fuera, hermanos, un alero para pasar la tormenta. Y una vez se fue la tormenta, pues se va. No funciona así, hermano. Cuando el apóstol Pablo habla de la perseverancia de oración, está hablando de un estilo de vida, de una forma de vida. Y la oración es parte de la forma de vida de aquellos que hemos nacido de nuevo. Por eso, la perseverancia en oración es fundamental, es clave para el estilo de vida espiritual que nosotros vivimos. Es como el termómetro que marca la condición espiritual en la cual nosotros nos encontramos. Y eso determina claramente hasta dónde su vida espiritual, hasta dónde mi vida espiritual está en verdadero sentido de relación y de comunión con el Señor. Por eso la perseverancia es esencial, pero como hemos mencionado, es imposible ser perseverantes en algo de lo cual no estamos apasionados. Si nosotros no nos apasionamos por el Señor, difícilmente vamos a ser perseverantes en la búsqueda. Cuando nosotros actuamos solamente porque el botón de emergencia se apretó, porque apareció una enfermedad, porque se levantó un problema, porque me quieren despedir del trabajo, porque el vecino se porta mal, porque los hijos se han puesto rebeldes, cuando ocurre eso, no es una oración pasional, es solamente por una necesidad. Dios quiere que nosotros seamos perseverantes en la vida de oración porque estamos apasionados por Él. Porque hay dentro de nosotros un fuego, como decía el profeta Jeremías, imposible de resistir. ¿Y cómo lo menciona el profeta Jeremías? Estaba en mis huesos, en la médula, dentro, donde fluye la vida, donde la sangre se produce,
donde la sangre empieza a salir y empieza a moverse por el cuerpo, donde está la vida, la médula en nosotros, hermano. Dice Jeremías, yo intenté, pero no pude porque había como un fuego en mis huesos, dice. Y eso es lo que precisamente a nosotros debe hacernos pensar qué tan esencial es realmente la vida de oración para mí. Porque si yo estoy apasionado por el Señor, de hecho voy a necesitar estar con Él. La oración no va a ser una carga impuesta. Me dijeron que tenía que orar y tengo que orar. Máximo hermano, si nos encontramos con líderes manipuladores que hasta se inventan que tienen un televisor que Dios les muestra quién está haciendo esto y lo otro y lo están mirando. Y la gente cree, hermano. Ay, dice que el pastor me está mirando. Usted no depende de que alguien le vea o no le vea, porque su relación con el Señor, porque el Señor está donde sea que usted vaya. Usted no necesita detectives que lo anden vigilando. Usted necesita entender que tiene una relación íntima con el Señor y donde sea que usted está, ahí puede tener intimidad con Él y ahí puede buscarlo y puede sentir su gloria sobre su vida. Así que la vida de oración pasa por el sentido de pasión que nosotros tengamos. Cuán apasionados estamos por Él. Lógicamente vamos a ser perseverantes en esa pasión. Lógicamente, cuando nosotros entramos en profunda comunión con el Señor, todo se abre, el panorama se vuelve claro. Miramos las cosas como Dios las ve. Somos conscientes de cuántos bienes y beneficios de Dios hemos recibido. Que de Dios solo bondades hemos recibido. Que de Dios solo cosas buenas hemos recibido. Eso es un plus, hermano, que da la cuerda, la consistencia de nuestra vida de oración. ¿Por qué no buscar la presencia del Señor habiendo recibido tantas cosas de Él? Porque como nos dice el salmista en el Salmo 103, por naturaleza nosotros somos malagradecidos, hermano. Esa es la naturaleza del ser humano. Fácilmente olvidamos los beneficios del Señor. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El salmista se está exhortando a él mismo. Es con él que está hablando. Y eso es lo que usted y yo tenemos que estar viendo. Si mi reacción de aparente gratitud es porque realmente soy consciente de que Dios merece gloria, o solamente es un acto emocional que yo tengo y una vez que pasó la emoción se esfumó la gratitud. Hace muchos, pero muchos años visitábamos bastante seguido el centro penal de acá de Comayagua y conocimos ahí a un muchacho que estaba perseverando en el grupo. De hecho, en el grupo de ahí del penal. De hecho, él vivía acá en el barrio Lourdes, para este sector de la iglesia San Sebastián, para el otro lado. Y recuerdo que él era perseverante allá adentro. Y ya cuando se acercaba y sabía él que iba a salir, él dice: hermano, yo tengo una gran promesa para el Señor, que al salir yo me voy a ir a congregar al templo. Y de rodillas voy a entrar al templo. Y efectivamente así fue, hermano. Acá fue. El templo era pequeño en ese tiempo. Desde la puerta allá, yo me asusté más bien cuando vi el hombre ahí, ¿verdad? Y de rodillas entró hasta que se vino a orar acá adelante. Pero solo fue eso, hermano. De ahí el hombre no volvió, hermano. El hombre no apareció. Cuando acordé lo vi alcoholizado en las calles. Solo fue la emoción. Y nosotros tenemos que considerar ese sentido, hermano. El principio elemental de que si yo realmente estoy consciente
de lo que significa mi vida de gratitud para con el Señor? ¿Cuánto realmente yo estoy convencido de que Dios ha hecho grandes beneficios por mí? Y que yo no necesito que alguien me esté dando cuerda. Alabe al Señor, hermano, alabe al Señor. Busque al Señor, hermano. Ore, hermano. ¿Qué pasa con la vida de oración, hermano? Peor si está allá arriba, hermano, en la plataforma, y ve que todo el mundo está adorando y que el líder está así con los ojos viendo, como vigilando, a ver. Mire, aquí no necesitamos detectives adentro a nadie, hermano. Aquí adentro lo que necesitamos son adoradores. Los hermanos que andan sirviendo allá, que andan viendo los carros, hermano. Pero acá necesitamos hombres y mujeres que sepan a lo que vienen, a adorar, a bendecir y a glorificar el nombre del Señor. Pero el problema es la falta de entendimiento o de experiencia íntima con el Señor, lo cual precisamente hace que dejemos de disfrutar lo que significa estar en relación íntima con el Señor. Que cuando nosotros hemos adquirido esa claridad acerca de la relación con nuestro Dios, todo cambia, hermano. Todo cambia. Y el sábado, y quiero mencionar esto, el sábado mientras estábamos en el Instituto Bíblico y estaba hermano David hablando acerca de la ética de los cultos, él mencionaba eso. Y lo hacía directamente con los pastores, porque de la cantidad de los estudiantes, la mitad, por lo menos, o más, son pastores. Y él decía, el hermano David, mientras daba la clase, hablando de la ética del culto, que da pena cuántos pastores en los cultos viendo o sentados, mirando. Hermano, el hecho de que nosotros seamos pastores no significa que dejamos de ser ovejas, hermano. Seguimos siendo ovejas. Y como adora el chiquito, adora el más viejo, el más joven, todos tenemos que adorar, hermano. Es que es un culto que ofrecemos al Señor. Y que todo el mundo está clamando y todo el mundo está orando y todo el mundo está intercediendo y el pastor viendo. Comprendo, hermano, que debemos de tener una visión de panorama, porque tenemos que estar al tanto de lo que está pasando, pero no podemos perder la comunión, hermano. En nuestras reuniones los únicos que deberían estar mirando a ver qué está pasando son los servidores y las servidoras, hermano, nadie más. Son los únicos. De todos los demás deberíamos de estar involucrados en lo que estamos haciendo. Y sobre todo en la vida de oración, hermano. Porque hemos comprendido el poder que tiene la vida de oración, hermano. Porque es el sustento, es la vida de nuestro espíritu, hermano. Hay un canto que cantamos que algunos le han dado una tergiversación a lo que dice. Alaba a Dios. Hay una parte donde dice la oración es alimento y muchos han criticado y dicen que alimento para Dios. No, si Dios no necesita alimentarse, alimento para nosotros, hermano. Y eso es lo que quiere decir la alabanza. Oración es alimento para nosotros, para nosotros. Hace tiempo escuché a alguien de esos que le gusta estar analizando los cantos y criticando, que decía que nosotros cantábamos y decíamos que la oración era alimento para Dios, que eso era de las religiones del Medio Oriente, que ese era el punto. Usted y yo no lo hacemos de esa manera. Por lo menos yo jamás pensé en eso, hermano. La oración es alimento para mí, es sustento para mí, es fortaleza para mí. Y yo me he dado cuenta que el día que yo deje de orar, me voy a secar. El día que yo deje de clamar, me voy a morir. El día que yo deje de buscar la presencia del Señor en oración, mi vida ya no va a tener sentido. Porque perdí la intimidad, porque perdí la relación. Porque el apóstol Pablo, y no crea que estaba en un hotel 5 estrellas, el apóstol Pablo diciendo, oren hermanos. Como a veces hacemos, hermano ore, y él no ora. Lléveme en oración, hermano, y él no ora. Sí, somos llamados a interceder porque el apóstol Pablo lo refiere ahí, pero el apóstol Pablo lo está hablando desde la cárcel.
Y no está pidiendo clamen, hagan ayuno y oración para que me liberen. Cadenas de oración, hagan vigilias porque yo quiero salir de acá. No. Clamen, intercedan también por mí para que se abra puerta para la predicación de la palabra ahí adentro. Porque la vida espiritual no se determina por el lugar donde usted o yo nos hallemos, se determina por la condición que nosotros tenemos. Como lo decía hace unos martes atrás, hay muchos que están ligados, presos físicamente hablando, pero son más libres que muchos de los que andan ahí caminando, hermano. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos que considerar hasta dónde yo realmente he comprendido que la vida de oración es base esencial y fundamental para el sentido de lo que yo soy. El apóstol Pablo se atreve a decirles, oren también por mí, para que se hable la palabra, para que yo lo manifieste como debo hacerlo. Cuando yo llego a caer en ese estilo y en ese sentido de oración, empiezo a vivir el verdadero criterio de lo que es un nacido de nuevo. Que ya no piensa en sí mismo, que ya no está pensando en su yo, en su natural condición. Está pensando en hacer la voluntad del Señor, empezando a crecer. Porque cuando nosotros dejamos de centrarnos en nosotros mismos y nos centramos en los demás, estamos nosotros pareciéndonos a Jesús, hermano. Porque ese es el modelo de Jesús. La necesidad de la gente, el problema de la gente, la dificultad de la gente. El panorama general del ministerio de Jesús sobre la tierra fue ese. Enseñarnos a nosotros que Él vino no por Él, sino por usted y por mí. Y que Él pudo haber dicho no, pero por amor a nosotros dijo sí en el huerto de Getsemaní. Él le clamó al Padre, Padre, si es posible pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente Él mismo dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la respuesta de Dios, enviar un ángel para que lo consolara. Ahí definitivamente Jesús se dio cuenta, no hay vuelta atrás. Esto es para adelante, a seguir clamando para poder enfrentar ese momento duro y difícil. Y ese es el modelo que nosotros tenemos para nuestra vida espiritual. Entre más nosotros nos parezcamos a Jesús, más vamos a tener intimidad con nuestro Dios. Ahora usted debe pensar, la oración es fundamental, no opcional, no es opcional. Es que no me dieron ganas de orar. ¿Y quién le ha dicho que es por ganas que hay que orar, hermano? Es que ahora no sentí, el sentir es de la carne. Hay momentos donde su cuerpo no quiere, hermano. Pero usted sabe que tiene una necesidad, que su ser interior está clamando, está deseando el momento con el Señor. ¿Cuántas veces usted fatigado, adolorido, se ha ido al tiempo de oración? Y cuando usted de ahí se levanta sin dolor, se levanta sin fatiga, porque encontró alivio y encontró descanso en la presencia del Señor. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento determinado, cuando físicamente hablando no teníamos condiciones para buscar la presencia del Señor. Pero intentamos superar tal condición y pudimos ver el resultado de un tiempo con el Señor. Porque no hay mejor salud para nuestra vida que la presencia de Dios, hermano. No hay mejor condición para superar los estados emocionales que la presencia del Señor. Leía a un escritor que decía, ayer lo estaba leyendo, y él decía, en el día en que los cristianos aprendan a correr siempre delante de la presencia del Señor, se les acabará el negocio a los psiquiatras y a los psicólogos. Y a mí me llamó la atención lo que el escritor decía. Tiene razón. Porque usted y yo podemos echar nuestras cargas, nuestras luchas y nuestras ansiedades en el Señor. Y Él tiene respuesta. Y Él tiene resultados. Nosotros tenemos que aprender a depender del Señor siempre. Sin duda, hermanos, hay momentos que ha tenido crisis, ha tenido ansiedades, ha tenido depresiones,
pero ha visto cómo la mano del Señor se ha movido también en favor suyo. ¿Quién más? Y eso lo mencionamos al inicio de esta temática. ¿Quién más como el rey David para enseñarnos la diversidad de estados emocionales? Usted en un momento lee al rey David escribiendo un salmo, depresivo el hombre. Luego lee otro salmo del rey David, ansioso el hombre. Luego lo encuentra estresado el hombre. Y a veces lo encuentra estresado, ansioso y deprimido en el mismo lugar, hermano. Pero él al final termina diciendo, y le habla a su alma, porque él sabe que es problema almático. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Porque es ahí, hermanos, donde nosotros encontramos la respuesta para las necesidades. Nosotros tenemos que comprender cuánta trampa el enemigo ha levantado para evitarnos a nosotros disfrutar de que las cadenas se rompan. Disfrutar, hermanos, que el enemigo siga riéndose de nosotros cuando tenemos en el Señor una salida y una solución. De la batalla es nuestra alma. La batalla es nuestra alma, hermano. El problema es nuestra alma. En vez de ser espirituales, somos almáticos, porque dependemos un tanto de las emociones. Y es natural porque usted y yo fuimos hechos seres emocionales. Las emociones son para expresarlas, pero todo tiene su medida, todo tiene su condición, su lugar, hermano. Hay momentos donde usted debe saber, no, yo creo que aquí lo que tengo que hacer es volverme en oración. Ya esto está me estoy poniendo muy ansioso, me estoy poniendo muy deprimido. Estoy entristecido hasta la muerte, dijo Jesús, pero se fue a orar, hermano. Jesús pudo mostrar delante de Pedro, Juan y Jacobo que también era un hombre emocional, hermano. Esos tres hombres tuvieron, y se lo voy a decir así de esta manera, el privilegio de ver a Jesús superhumano, profundamente humano. Ninguno de los demás apóstoles lo vieron. Pedro, Juan y Jacobo lo vieron. Como vieron al Jesús transfigurado en el monte, viendo la gloria que él tenía realmente en de venir a la tierra, platicando con Moisés y Elías, también lo vieron en la fase más oscura de su vida personal, porque Jesús fue claro y se lo dijo a ellos. Les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y ni aún así aquellos tipos se pusieron a clamar. Mire que fue capaz de abrirles el corazón y ni eso los conmovió, hermano. Así nos pasa a nosotros, hermano. Cuántas cosas a veces pasamos y ahí va a pasar. Cuando hay momentos donde deberíamos de correr a la presencia del Señor. Y les digo, ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar. Y los dejó orando. Y él se fue como a distancia del tiro de una piedra. Eso significa una distancia corta. Era un dicho. Es un dicho, ¿verdad? Como por decir, unos 3 eran los que habían ahí. Cuando que usted quería decir que eran pocos. Tiro de piedra en un lugar cerca. Se postró a orar. Después de una hora se levanta y los hallé bien dormiditos. Los que tenían que estar clamando, intercediendo. Fíjese a ver a quién le pide oración usted, a quién le pide que lo acompañe en oración. Porque de repente los oradores que tiene apoyándolo a usted están durmiendo. Y por ahí puede ser que eso esté obstaculizando más bien la respuesta. Sí. Que esté siendo un obstáculo más bien para que usted reciba respuesta de parte de Dios a su necesidad. Y responsabilícese también usted cuando alguien le pide oración. Eso es mucha confianza que otra persona tenga con nosotros de decirnos, ore por mí, hermano. Ore por mí, hermana. Eso es confianza. Es una carga que usted y yo tenemos cuando alguien nos pide oración, hermano.
Eso significa que cada uno de nosotros, delante de aquella persona, somos considerados como un punto de apoyo. Si el apóstol Pablo le decía a los colosenses, oren por mí también, es porque consideraba que ellos tenían la capacidad de apoyarle. Porque el pedir oración es pedir apoyo, poder pedir respaldo. La vida de oración, hermanos, debe ser para cada uno de nosotros el principal medio de relación para con el Señor. La principal manera de enseñar dependencia también. La vida de oración debe ser para nosotros una forma de poder fortalecer nuestro espíritu, de poder fortalecer todo nuestro ser interior, de poder encontrar, hermanos, una manera de respaldo a nuestra vida personal. Porque a través de la vida de oración es a través de la cual nosotros podemos alinearnos con la voluntad del Señor. Porque es imposible, cuando oramos de veras, que estemos peleando con el Señor. Si abrimos nuestro corazón en oración, hermanos, vamos a ser moldeables, maleables en la mano del Señor. Cuando oramos con todo nuestro corazón y cuando nos humillamos delante de Él, terminamos diciéndole, sí Señor, porque abrimos nuestro corazón delante de Él. Pero cuando nosotros vamos a orar queriendo obtener nuestras propias cosas, eso será imposible entender la voluntad del Señor. Así que tenemos que ver la vida de oración como la forma a través de la cual nosotros tenemos una relación íntima con el Señor y a través de la cual podemos interactuar con Él. La vida de oración es la fuente de fortaleza y de guía para todo hombre y toda mujer que ha conocido al Señor. La vida de oración es la forma de alinearnos a la voluntad divina. La vida de oración debe ser un principio elemental que nosotros tenemos que experimentar porque es un mandato bíblico y porque además es el estilo de vida del creyente. Si alguien ora y ay, mire que ese hermano ora, hermano. Vamos donde él, que él ora y usted no ora, pues. Todos oramos, hermano. Sí, es que ahora se ve como raro que alguien ore, hermano. Entendamos, hermanos, que aunque quizá usted no se ha percatado, cuando usted ora también está participando en la obra del Señor. Que aunque usted no va a predicar, está respaldando a otros que prediquen. Que aunque usted no vaya a enseñar, está respaldando a otros para que enseñen. Que aunque usted no va a evangelizar, no está predicando en cruzadas o en campañas, usted está respaldando a otros para que el Señor los respalde a través de la vida de oración. Por eso es fundamental que podamos darle el verdadero sentido a la vida de oración. Que no lo veamos como un tesoro que está escondido y que hay que irlo a buscar a una mina, tal vez lo hallamos. No, está en nosotros, hermano. Debe ser la experiencia perenne, permanente y constante de la vida del que ha nacido de nuevo. Así que si estamos descubriendo que el sentido de oración ha bajado, dígale al Señor, despierta dentro de mi espíritu ese sentido de oración, porque quiero disfrutar estar en tu presencia, porque quiero experimentar tu gloria con poder, porque quiero manifestar de forma clara y precisa que te he conocido. Y mi vida de oración es clave, esencial para eso. Muchas veces estamos perdiendo de alcanzar la provisión del Señor por no apartar nuestro tiempo para buscar la presencia de Dios.